bueno que nos está acompañando. Doctor Juan Gabriel, le deseamos la mejor de las suertes, de los éxitos. Qué bueno volverlo a ver, nos vimos hace un tiempo en Popayán, y qué bueno, me alegra mucho su designación. Saludar a nuestra querida viceministra, que siempre nos ha estado pues, acompañando aquí en la comisión. Ministro, la verdad es que no es que le tocó bailar con la más fea, sino con la más pobre. Y la verdad creo que en esa parte debemos de trabajar todos, porque su ministerio es un ministerio de mucha importancia. A nosotros nos preocupa mucho la parte del ministro de cuando se dan tantas licencias para la parte de carbón, para la parte del petróleo, para la parte de todas las explotaciones que se van a hacer. Sabemos que somos un país rico, pero la pregunta nuestra es hasta dónde llega la responsabilidad social de quien está dando esa licencia. Creo que no es solamente como usted va a talar 100 árboles, pues siempre 200. Creo que la responsabilidad con el medio ambiente debe ser mucho más grande. Nos parece que no es solamente a la licencia, venga, cuánta plata le va a quedar al sector, cuánta plata va a quedar para la región, sino que a uno le preocupa cuando uno sobre todo se está explotando la parte de sacar la piedra, la arena, los ríos y esos socavones tan inmensos, le da uno lástima con la naturaleza y qué está pasando con nuestro medio ambiente. De verdad que queremos acompañarlo, pues, ministro, en esta parte de su voluntad, de su querer, que es de muchos colombianos, y es primero cuidar el medio ambiente. Nada sacaríamos, ministro, ni nada sacarían nuestros hijos o nuestros herederos con unas buenas vías pavimentadas, con unas buenas obras de infraestructura, si realmente vamos a tener que andar con tapabocas a futuro. Nos parece que la parte del medio ambiente es fundamental y vamos a ayudarlo en eso. La verdad, el presupuesto, ministro, que nos habla que ha quedado es irrisorio ante todo lo que hay que hacer. Nos preocupa mucho en el Cauca el tema del macizo colombiano. Hace un tiempo nos informaban aquí que para el macizo se habían dejado 2.000 millones de pesos, son importantes, ministro, pero es que en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca, está la Estrella Pluvial, y ahí nacen los principales ríos de Colombia. Y vemos que cuando hablamos de obra, en la parte aquí no se está haciendo una inversión integral, sino que han visto, hablamos del anillo del macizo, que se están dando unos permisos, que se está explotando, se está sacando la parte de minería, pero me preocupa mucho es que en la parte integral no se está atendiendo mucho a la gente en la zona rural. Cuando ahora mencionaba alguien aquí, es que vamos a ayudar al Ministerio de Agricultura porque necesita plata, vamos a ayudar al de Minas porque necesita plata, usted también la necesita, ministro, y son las zonas rurales. Mire usted que a ustedes les toca, les corresponde la zona rural, donde el campesino prácticamente está muchas veces saliendo, no tanto por la violencia, sino porque realmente no tiene cómo invertir, no han llegado los recursos para invertir en el campo, y de hecho vamos a estar ahí, ministro, ayudándole a su ministerio, ayudando ante el gobierno nacional, ante la plenaria de la Cámara, con el propósito de que los recursos del ministerio sean aumentados. Le decía, ministro, pues que cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de la parte que se está haciendo explotación minera, hablamos de la compra de áreas estratégicas para poder preservar las microcuencas, hablamos de reforestación, hablamos de familia guardabosques, pero todo ese ejercicio, ministro, y se lo decía yo al señor presidente en Toribío, todo ese esfuerzo que están haciendo, ministro, falta algo que no sé quién lo va a atender, y es la parte de saneamiento básico. Hoy en día, las familias, no digo yo del Cauca y el macizo de Colombia, están muchas familias de la zona rural, están haciendo sus necesidades a campo abierto, porque ni letrinas ni baño hay. Entonces, en ese momento cuando hablamos de campo, es que también se contamina, y cuando los pozos sépticos se llenan y no hay nada más que hacer, se está contaminando el medio ambiente, y debemos de mirar quién se va a entender esa parte de la construcción de baterías sanitarias en las zonas rurales, para que la política pues, se complemente, para que no haya contaminación. En esa parte yo veía pues un informe de muchas familias, y sobre todo en el Cauca, hablamos en el norte, en el oriente, en el macizo, que hay mucha gente todavía utilizando las letrinas. Para muchas personas ni siquiera tendrán claro qué será una letrina, pero en pleno siglo XXI, cuando nos preocupamos por tanta cosa, la gente está desatendida en la parte del medio ambiente. Entonces, pedirle al ministro que en un momento dado, no sé quién tenga que atender, si es el Ministerio del Medio Ambiente, si es el Ministerio de Vivienda, si es por planeación, si hay un sector diferente o aparte, pero yo creo que es importante, señor ministro, poner los ojos
ojos un poquito en el saneamiento básico para de esa forma ayudar a mejorar el medio ambiente. Gracias, ministro.